Antes de comenzar te invito a mi servidor de Discord, donde puedes hablar conmigo, y donde les aviso cada vez que hago en vivo. Link en la descripción. También te recuerdo que ya hemos terminado de leer varias novelas como Mushoku Tensei, El héroe del escudo, Honsuki, El ascenso de un ratón de biblioteca, y Re:Zero. Si deseas ver alguna de estas novelas, podrás encontrarlas en la sección de podcast del canal, donde cada lista tiene todos los capítulos de la novela en orden. Por último, no olvides dejar tu like al video, y ahora sí, comencemos con este podcast, donde revisamos novelas ligeras, o sea novelas del anime, mientras juego algo Chidori. Arco 9, capítulo 25. Emilia estaba furiosa. Estoy muy enojada ahora mismo, así que incluso si mi oponente es Al, no voy a contenerme. Diciendo esto, la bruja de la glaciación, que había convertido el área alrededor de la torre de la prisión en un paisaje nevado, lanzó una mirada severa. En sus ojos morados y negros, iluminados por la ira, Aldebarán sintió una punzada de sequedad en la garganta. Incluso en el Imperio, la había visto muchas veces estirar sus delgados brazos y piernas al máximo, luchando con su hermoso rostro delineado por la seriedad. Sin embargo, esa seriedad siempre transmitía su sinceridad y amabilidad habituales, sin estar alimentada únicamente por la ira. Encontrar una escena donde los ojos de Emilia se llenaron de ira mientras miraba fijamente a alguien. Pensar que esa ira se dirigiera exclusivamente a él era inimaginable. Pensar que estaba más allá de la imaginación sería demasiado conveniente. Había robado el cuerpo del dragón divino Volcánica, y había movilizado a la bruja de los celos para detener al santo de la espada, Reinhardt, convirtiéndose en enemigo del mundo. Incluso antes de eso, cuando confinó a Natsuki Subaru, muchos se habían convertido en sus enemigos, no a nivel global, sino personalmente para Aldebarán. Emilia estaba al frente de ellos. Este enfrentamiento fue el resultado de decisiones inevitables. ¡Ay, qué raro! Parece que la has hecho enfadar de verdad. ¿Sabías que es hermana mayor de ahí da miedo cuando se enfada? Dijo el arzobispo. Cierra la boca. Oh, qué miedo, qué miedo. Roy se burló con desdén, incapaz de moverse mientras Aldebarán lo cargaba a hombros. La captura de Roy se debía a la batalla con Natsuki Subaru y otros en la atalaya de las Pléyades, y naturalmente, Emilia estaba allí. Era natural que la conociera. Antes de eso, Roy había devorado muchos nombres y recuerdos en Priestella, así que no es extraño que algunos de ellos incluyeran a personas que conocían a Emilia. Por lo tanto, lo que debe destacarse ahora no son las bromas pegajosas de Roy. Bueno, ¿no es una sorpresa encontrarnos aquí, señorita? Aldebarán abrió la boca con dificultad, eligiendo las palabras para su primera pronunciación. Sin embargo, el esfuerzo que puso en elegir esas palabras iniciales resultó ser, lamentablemente, inútil. ¿Por qué? Aldebarán evaluaba la postura de su oponente cuando Emilia se inclinó hacia adelante, provocando que la fina capa de nieve bajo sus pies explotara al impulsarse contra el suelo, con su cabello plateado danzando hermosamente. En la vista nevada, su cabello plateado parecía brillar, y un instante después. ¡Ey ya! Un golpe implacable de un guante formado con hielo atravesó el plexo solar de Aldebarán. Parte 2. El tiempo retrocede ligeramente justo antes del golpe en el plexo solar. Subaru y los demás. Sí, es un mensaje de uno de los míos. Todos en la torre fueron engañados. Quien había compartido esta información fue Felt, que se encontraba en la capital real en ese momento. Hicieron una rápida reunión, como cuando fueron a la ciudad de las compuertas de agua de Priestella, ya que no había tiempo para recordar viejos tiempos debido al informe en cuestión. El motivo de la visita de Emilia a la capital real, para empezar, no era agradable. El informe al castillo real de que Priscilla Variele había perdido la vida en el Imperio de Wallachia. El informe impactaría profundamente la selección real, aún más importante, entristecería a muchos que conocieron y amaron a Priscilla. Llevar este informe de vuelta le causó un gran pesar a Emilia. Que Felt se lo comunicara solo aumentó su angustia. Alabama. Emilia no se atrevió a preguntar con insensibilidad por qué había sucedido algo así. Si Al iba a causar algún problema ahora, era imposible que no estuviera relacionado con la muerte de Priscilla.
La devastación que sentía al por perder a un ser querido era demasiado dolorosa de presenciar. Por eso Emilia y los demás atendieron la súplica de Subaru y los enviaron a la atalaya de las Pléyades. Creían que allí Al podría recuperarse, o al menos encontrar una razón para mirar hacia adelante. Sin embargo, a pesar de esto. Señora Felt, ¿puedo pedirle que me lo explique con más detalle? De pie junto a Emilia, quien se mordía el labio y apretaba los puños con fuerza, Otto, quien la había acompañado a la capital real, le hizo esta pregunta a Felt. En marcado contraste con Emilia, cuyo corazón estaba conmocionado por la noticia que no quería creer, el perfil de Otto permaneció sereno y su voz firme mientras miraba a Felt. Pero Emilia lo sabía, Otto se enojaba más cuando actuaba así. Otto, quien mostraba una ira bien conocida por todos en el campamento de Emilia, parecía transmitir una presión silenciosa que Felt percibió. Se cruzó de brazos y dijo, así es. El hombre del casco ha atrapado a Nii-chan y a su niña espíritu. No sé cómo, pero no parece que planee matarlos. ¿No tiene intención de matar? ¿Qué pasó con los demás en la torre? Flam, quien nos contactó, está bien. Meili y la sirvienta de Emilia también están a salvo. Pero nuestro maestro y ese tal Garfield han recibido una buena paliza. Aunque tampoco parece que hayan muerto. Ya veo. Muchas gracias. No hace falta que me agradezcas. Es solo que saberlo y no decírtelo me haría sentir peor. Tras compartir la información sin rodeos, Felt miró a Emilia. Aún apretando los puños, Emilia se quedó sin aliento ante la intensidad de la mirada de Felt. Felt continuó, al ver la expresión tensa de Emilia. Hemos decidido nuestro plan. Usaremos a Reinhardt para regresar al territorio de inmediato. Hay un montón de cosas que debemos hacer una vez que lo discutamos con el viejo Rom. El territorio. ¿Te refieres al territorio de Astrea, verdad? Si es así, está cerca de las dunas de arena de Aubria, así que podríamos ir contigo, Felt. No, no hagamos eso, señora Emilia. Mientras Emilia se inclinaba hacia adelante con entusiasmo, la voz tranquila de Otto la detuvo. Sin embargo, al no comprender el motivo por el cual la habían detenido, Emilia estaba confundida. Después de todo, debían correr a la torre donde Subaru y los demás atravesaban dificultades. Quizás a Reinhardt le resulte difícil si nos unimos al grupo. Bueno, a mí me cuesta un poco sentirme mucho más ligero de repente, pero lo intentaré. No cambiará mucho la carga de Reinhardt si la hermana Emilia y el hermano Insecto se unen a nosotros, ¿verdad? Pero ese no es el punto, ¿verdad? Independientemente de lo que Lady Felt piense de mí. Sí. Felt y Otto asintieron, mientras Emilia se preguntaba por qué. Sin embargo, Emilia no dudaba de que las ideas de los dos, a quienes no podía comprender, fueran correctas y bien pensadas. Felt-chan, ten cuidado. Díselo también a Reinhardt. Y en cuanto a Al. Lo siento, pero no puedo prometer nada con respecto a ese tipo del casco. No, me alegro de que hayas dicho honestamente que no puedes prometerlo. La reunión fue breve, y el contenido de su conversación no fue nada agradable. Aún así, Emilia abrazó a Felt antes de despedirla, con expresión de desconcierto, en el castillo real. Después de esto, el plan era que Felt y los demás volaran al territorio de Astrea con Reinhardt y realizaran diversas actividades allí. Subaru. Tras la marcha de Felt, Emilia se quedó con la mirada perdida en una habitación de la mansión real. Ni siquiera ahora podía liberar la tensión de su puño cerrado. Según Felt, todos los enviados a la atalaya de las Pléyades habían resultado gravemente afectados. Pero entre ellos, el que más preocupaba a Emilia era su caballero, Subaru. Incluso en el Imperio, trabajó arduamente por Rem y Espica, luchó junto a Abel, se encogió y creció, pero no pudo ayudar a Priscila. Para castigarse, dejó que muchos amigos del Imperio lo atacaran, lo cual era insoportable de ver. Esa compasión de Subaru, diseñada para Al, fue traicionada. Parte 3. En respuesta a la extraña sensación que latía en su pecho, Emilia percibió el calor en su corazón. Era algo diferente a la tristeza o la angustia, una emoción que Emilia rara vez sentía, lo cual la desconcertó profundamente.
La sensación de su pecho, sus ojos y lo más profundo de su corazón desbordándose era algo que no había experimentado desde entonces, desde el enfrentamiento con Regulus en Priestella. Estaba genuinamente furiosa con Regulus, quien ataba los corazones de novias como Silfie por razones tan egoístas. Ahora, sentía la misma o incluso mayor ira. Señora Emilia, gracias por escuchar. Otto-kun. Al darse cuenta de la abrumadora emoción que no podía contener, Emilia comprendió intuitivamente que Otto, con su actitud tranquila, sentía lo mismo. Claro que tenía sentido. Otto, al igual que Emilia y los demás, había ido hasta el imperio preocupado por Subaru y los demás. Esto era simplemente demasiado. ¡Ey! Con un sonoro golpe, Emilia se dio una palmada en las mejillas. Fue tan repentino que Otto se sorprendió y exclamó: señorita Emilia. Sintiéndose un poco culpable por sorprenderlo, Emilia bajó las manos de sus mejillas acaloradas y dijo: Tengo la mente hecha un lío ahora mismo, y no creía poder hablar bien. Pero ya estoy bien. Es mentira que esté bien, pero puedo hablar bien. Ya veo. Si ese es el caso, entonces yo. Ah. Imitando a Emilia, Otto también se golpeó las mejillas con un fuerte golpe. Emilia se sobresaltó tanto por la intensidad que pensó que le sangraría la nariz. Sin embargo, la nariz de Otto no sangró, y al igual que Emilia, sus mejillas se sonrojaron al decir: Te explicaré por qué no acompañé a Lady Felt. Fue porque nuestra partida no habría servido de nada, y para prepararnos para cualquier imprevisto. Cuéntame más. Emilia no interrumpió a Otto, quien seguía sujetándose las mejillas con ambas manos, durante su explicación. Tenía preguntas. Había cosas que quería decir. Pero primero, escucharía todo lo que él tuviera que decir. Otto seguramente tenía respuestas preparadas para lo que ella tenía en mente. Si Reinhardt está en primera línea, enviar cualquier cantidad de gente basándose en la fuerza militar no tiene sentido. Lady Felt debería entenderlo. Aún así, regresó a sus dominios. ¿Esa es la preparación? Sí. Piénsalo. Independientemente de Natsuki y los demás, si alguien atacara a los compañeros de Felt en la torre, es evidente que Reinhardt aparecería. Aún así, ese hombre siguió adelante. Emilia finalmente empezó a comprender lo que Otto intentaba decir. Reinhardt es muy fuerte. Probablemente la persona más fuerte del mundo, no solo entre los que Emilia conoce, sino también entre los que no conoce. Incluso Pac lo dijo, así que no hay duda. Sabiendo que se enfrentaría a Reinhardt, es extraño que Al no se preparara en absoluto. Por lo tanto, Al debió de haberse preparado, y Reinhardt también podría estar en peligro. Felt regresó a prepararse porque estaba preocupada por Reinhardt. Pero si ese es el caso, ¿qué hay de nosotros? Si se trata de preparación, podríamos haber estado con Felt y los demás. Somos la siguiente línea de preparación después de Reinhardt, para Lady Faut y los demás. Ya veo. Si saben que Reinhardt viene y se están preparando, entonces tener preparativos para esos preparativos, Correcto. Claro, si hablamos de preparativos para los preparativos, no hay fin. La razón por la que ese hombre actuó imprudentemente se debe a la situación en el imperio. No creo que pudiera haberse preparado tan a fondo ni haberle dedicado tanto tiempo. Debería haber tenido tanto tiempo como nosotros. Cierto, eso es verdad. Gracias a la detallada explicación, Emilia comprendió la comprensión de Otto y los demás. Aunque admiraba la profundidad de sus pensamientos, no pudo evitar sentir una profunda y dolorosa emoción al ver que Otto se refería a Al como ese hombre. Otto tiene un fuerte sentido de camaradería. Sin duda, el más fuerte de todos. Es reconfortante, pero también le impone una dura sensación de distanciamiento. Aún así, tampoco sé cómo debería sentirme respecto a Al. Hay razones. Tiene que haberlas. Pero aunque las haya, hay cosas que no se pueden perdonar. Está preocupada por Subaru. ¿Estará bien Beatriz? Oyó que Garfield se lastimó. Petra y Meili deben estar muy nerviosas. Incluso Patrasche, que ama a Subaru,
podría estar llorando. Su pecho ardía de emoción. Es mi culpa. Frente a Emilia, cuyo corazón ardía, Otto murmuró de repente. Emilia abrió los ojos de par en par, sorprendida por lo inesperado del contenido, y se quedó sin palabras. Otto se cubrió el rostro con la mano que tenía en la mejilla, mirando al techo. Cuando alguien más alto que ella hacía eso, Emilia no podía verle la cara. Pero se dio cuenta de que el temblor en su voz no era solo de ira. Pensé que Natsuki estaba demasiado comprometido. Me obligué a aceptar que si trabajábamos por lo que la difunta Lady Priscilla nos dejó, podríamos encontrar consuelo. Intenté convencerme de que estaría bien que Beatriz Chan, quien había estado separada, estuviera a su lado. Pensé que Petra Chan se encargaría con seriedad de su cuidado y apoyo, sin más. Otto-kun. Más que nada, se lo dejé solo a Garfield. Lo que todos deberíamos haber hecho, se lo dejamos a ese Garfield directo, honesto y sensible. Otto-kun. En el momento en que el temblor de su voz estaba a punto de estallar, Emilia agarró a Otto por ambos brazos, le quitó las manos del rostro y lo encaró directamente. Y lo vio. Los ojos azulados de Otto estaban humedecidos por las lágrimas, como si los viera por primera vez. Maldita sea. ¿Por qué siempre soy tan desconsiderado? Cuando las manos que no alcanzan, los pies que no alcanzan y las partes que faltan solo se pueden compensar con la cabeza. Incluso cuando finjo entenderlo, en el momento crucial, siempre. Ya no quería oír la voz de autocondena de Otto, con una cara que parecía a punto de llorar. Así que Emilia lo atrajo hacia sí con los brazos que la sujetaban, abrazando la cabeza de Otto contra su pecho. Le sujetó la cabeza con firmeza, obligándolo a guardar silencio. Quizás Otto estaba tan sorprendido por las acciones de Emilia que se quedó paralizado. En ese momento. No hables tan mal de ti mismo. Otto-kun está haciendo todo lo posible. Todos lo sabemos. Lo sabemos, así que queremos escuchar atentamente lo que Otto-kun tiene que decir. Señora. Entiendo. Aunque diga esto, Otto-kun probablemente ya lo sepa, ¿verdad? Pero solo tengo mis propias palabras, y solo puedo decir lo que pienso, así que no tengo más remedio que expresarlo con mis sentimientos. Por eso. Aún no hay nada terminado. Todavía podemos trabajar muy duro. Mientras abrazaba con fuerza la cabeza de Otto, Emilia habló con firmeza. Era como si se lo dijera a sí misma, pero al mismo tiempo, eran palabras en las que creía. Era algo que nadie menos que su caballero, Natsuki Subaru, le había hecho creer una y otra vez. Una relación de orgullo y confianza que Emilia y Subaru habían construido juntos. Somos realmente malos a la hora de rendirnos. No se les da bien eso de acurrucarse, sujetarse la cabeza con las manos y huir, pensando que se acabó. Como no pueden, no les queda más remedio que seguir intentándolo sin rendirse. La súplica de Emilia pareció haberlo alcanzado. De repente, la tensión abandonó el cuerpo de Otto, y entonces. Por favor, suéltame. Natsuki-san me matará. No, nadie morirá. Estamos aquí para eso. Está bien. Está bien, lo entiendo. Por favor, suéltame. Mientras Otto forcejeaba y se retorcía, Emilia aflojó los brazos a regañadientes. Observándolo atentamente para comprobar si realmente se había recuperado, Otto se secó el sudor de la frente con un pañuelo y dejó escapar un suspiro. Un suspiro muy profundo. Aunque no es el momento para esto, lo recordé. ¿Qué recordaste? La razón por la que estoy ayudando a Natsuki-san y Emilia-sama. Secándose las lágrimas con el pañuelo, Otto habló en voz baja. Tenía una expresión valiente, como si hubiera tomado una decisión, completamente diferente de la expresión de enojo que tenía antes. El oponente ha secuestrado a Natsuki-san y Beatriz Chan. Debe haber una razón. El objetivo habitual de un secuestro así es amenazar a las partes relacionadas o atacar a la propia persona. Entonces tienen negocios con nosotros o con Subaru. Sí. Si el dragón divino está realmente involucrado, es un problema para todo el reino. Aquí, en la capital real, cumplamos con nuestro deber como corresponde. Sí, hagámoslo.
tenemos que actuar con rapidez. Al escuchar las perspectivas que Otto compartía, Emilia contuvo desesperadamente su impulso. Fue un impulso retardado, un fuerte deseo de correr hacia donde estaban Subaru y los demás. Era una sensación poderosa que intentaba anular el razonamiento lógico que Otto había tenido la amabilidad de idear, como si Reinhardt estuviera allí o Felt estuviera preparado. Quería tocar. Quería mirar. Quería oír su voz. Cuando te sentías herido y mirabas hacia abajo, ella quería estar a tu lado. Subaru. Emilia aún no sabía el nombre de la emoción que le quemaba el pecho. Era una emoción distinta a la ira. Parte 4. Ella irrumpió directamente, asestando un golpe con toda su fuerza en el plexo solar de Al sin escucharlo. Todo esto fue bajo las instrucciones de Otto, quien había enviado a Emilia aquí. Resiste la tentación de escuchar la historia o las circunstancias del oponente. Todo eso puede hacerse después de que nos revele sus cartas. Otto, quien empujó la espalda de Emilia mientras saltaba, había usado su protección divina de la palabra al máximo para localizar a Al y a los demás, y su rostro, naturalmente pálido, se veía aún más enfermizo y pálido. No quería que ella hiciera nada imprudente. Pero cuando llegaba el momento de ser imprudente, no tenían más remedio que serlo. Emilia no vivía una vida que le permitiera evitar la imprudencia lo suficiente como para detenerla. Así que Emilia se esforzó mucho para asegurarse de que esta imprudencia terminara lo antes posible. Con esto. Justo cuando estaba a punto de decir qué te parece, Emilia notó algo extraño en la sensación de su puño endurecido por el hielo. Aunque lo había golpeado contra el cuerpo desnudo de Al, el rebote fue como si hubiera golpeado una pared dura y robusta. Eso fue repentino. Al dijo con voz tensa, con el torso protegido por una armadura de piedra. El ataque preventivo que Otto le había aconsejado no tuvo éxito. Pero no era momento de desanimarse. Si no lo alcanzaba con un solo golpe, lo intentaría con un segundo y un tercero. Es solitario cuando ni siquiera escuchas lo que tengo que decir. Porque sí. Al, tú mismo. Prometiste no hablar, ¿no? Al, golpeado por el puñetazo de Emilia con una armadura de piedra y empujado hacia atrás, recibió un golpe seco en la boca, que Emilia le cerró a la fuerza a mitad de camino mientras blandía un martillo de hielo con ambas manos. Al, con un solo brazo, cargaba sobre su hombro derecho a un pequeño oponente. Sí. Entiendo que era injusto aprovecharse de esta desventaja. Emilia asestó deliberadamente un golpe en el costado izquierdo de Al. Un solo golpe con todas sus fuerzas dolería mucho si impactara. Pero eso no es todo. ¡Che! Al recibió el golpe injusto de Emilia con su brazo izquierdo, un brazo de piedra creado con magia. Sin embargo, aunque lo bloqueó, Al chasqueó la lengua y de inmediato se rompió el brazo izquierdo que había construido con tanto esfuerzo. La razón fue que, desde el punto donde impactó el martillo de hielo, este comenzó a congelarse, casi alcanzando el cuerpo de Al. Dejando de lado el tema de las emociones, para rescatar al equipo de Natsuki, necesitamos capturar a ese hombre con vida. En ese sentido, el estilo de lucha de la señorita Emilia es muy adecuado. Aún así, no cometas actos imprudentes como los de Subaru. Con el intercambio y la promesa que había hecho con Otto antes de partir, Emilia creó espadas gemelas de hielo de nuevo. El uso de las artes de la marca de hielo de Emilia trajo consigo una novedad. Las armas de hielo que creó congelan al oponente, privándolo de libertad tanto para su cuerpo como para su arma. Consumían una cantidad de maná ligeramente mayor que la de las armas comunes, pero si no era para luchar mucho, estaba dentro del margen de error. Se trata de detener al oponente sin quitarle la vida. Esta era la nueva posibilidad de las artes marciales que Emilia anhelaba. Ja ja ja. ¿No está el viejo en gran desventaja? Cierra la boca. Al, quien se había deshecho del brazo artificial congelado, le gritó furioso al oponente que cargaba y que lo provocaba. Al seguía cargando a este oponente, Roy Alford, quien fue capturado en la torre de la prisión. Al verlo con sus propios ojos, Emilia se mordió el labio. Roy era el arzobispo del pecado, a quien Emilia y su grupo, junto con el de Anastasia, se esforzaron por capturar en la atalaya de las Pléyades. Julius,
en particular, se esforzó mucho, y Emilia valoraba mucho su decisión de no quitarle la vida a Roy y la valentía de Anastasia al aceptarlo. Aún así, ambos se van a decepcionar. Sea cual sea el propósito, Emilia pretende detener a Al aquí. Por lo tanto, también detendrá a Roy, a quien Al intentaba llevarse, justo aquí. No tengo ningún motivo para seguir con ese plan. Justo después de declarar esta determinación, el suelo bajo los pies de Al se elevó repentinamente, lanzándolos a ambos por los aires en un instante. Su movimiento sugería un intento de distanciarse de Emilia y huir del lugar. Sorprendida, Emilia no pudo alcanzarlo extendiendo hielo desde donde se encontraba. Pero... línea de carámbanos. La barrera de hielo y nieve que rodeaba la torre de la prisión impidió tal escape. ¡Ah! Un grito resonó en el aire, mientras la huida de Al se vio frustrada por una bóveda helada que se desplegó para encerrar el área por completo. El intento de Al de huir fracasó, golpeándose la cabeza contra el techo helado y cayendo hacia atrás mientras Emilia volaba en círculos hacia su punto de aterrizaje y atacaba a Al en el aire con espadas gemelas de hielo. Las espadas gemelas rebotaron con una sensación dura, y Emilia abrió los ojos de par en par, conteniendo la respiración. Si Al las hubiera bloqueado con su brazo artificial como antes, no se habría sorprendido tanto. Al sí había creado un nuevo brazo, pero eso no era todo lo que había hecho, un par de espadas gemelas de piedra. Artes de la marca de la tierra, o algo así. Imitador. Esto lo inventó Natsuki Subaru, ¿verdad? Entonces yo también tengo derecho a usarlo. Ante los ojos abiertos de Emilia, Al giró por el impacto del choque de las espadas de hielo y piedra, distanciándose y aterrizando de nuevo en el suelo nevado. Alrededor de Al, comenzó un estruendo al surgir armas de piedra una tras otra. Emilia se dio cuenta, preparándose, de que Al podía replicar sus artes de la marca de hielo usando magia de tierra. Al estaba usando armas y artefactos hechos de piedra. Sin embargo, algo extraño ocurría. No había señales de Roy, quien había estado sobre su hombro momentos antes. ¿Podría ser? Sí, decir que logré dejarlo escapar en medio de esa confusión sonaría genial, pero no es así. Solo lo dejé ir porque estaba en el camino. Por allá. Emilia, que había reaccionado sobresaltada, vio a Al encogerse de hombros y señalar con la barbilla. Señaló el pilar de tierra que se había alzado antes, donde Roy estaba boca abajo y acorralado, sonriéndole a Emilia bajo un manto de tierra. Hazlo lo mejor que puedas, hermana. Si no ganas, no nos quedará más remedio que obedecer a ese viejo. Pero incluso si ganas, acabaremos de vuelta en la torre de la prisión, jaja, así que da igual quien gane, ¿verdad? Si puedes despertar y reflexionar, entonces despierta y reflexiona. Le respondió a Roy, quien la observaba boquiabierto, y Emilia se sintió aliviada de no haberlo dejado escapar, volviéndose de nuevo hacia Al. Roy había sido solidificado por magia, y sería muy peligroso si ese sello se rompía, pero al estar solidificado con el tiempo, no podía ser obligado a reflexionar. Como mínimo, la solución de Emilia fue crear un entorno donde escapar fuera imposible, y obligarlo a reflexionar mientras estaba despierto. Todo esto solo después de que realmente hayamos terminado aquí. Está bien, pero... ¿Qué? ¿Por fin tienes ganas de hablar conmigo? Oh. De ahora en adelante, no hablaré más. Qué antipático. Pensé que si hablaba contigo lo entenderías. ¡Guau! Para Al, que aún quería continuar la conversación, Emilia lanzó una estaca de hielo como declaración de intenciones. Al esquivó con un salto lateral, y Emilia se adelantó para clavarle una lanza de hielo en el costado. La punta de la lanza de hielo fue alcanzada por la hoja de la espada de roca de Al, y ambas se rompieron simultáneamente. Al instante, Emilia creó otra espada perforadora de hielo, y Al fabricó otra espada de roca, iniciando una serie de batallas donde las armas se creaban y se rompían repetidamente. Bonito, bueno, genial, claro, quizá, no está mal, ¿verdad? Supongo, porque así lo creo. Gula. Indulgencia. Mientras observaba la lucha de espadas entre Emilia y Al, en la gélida roca, se oía el lamido de Roy. Ignorándolo deliberadamente,
Emilia desató una serie de ataques afilados, mientras que Al esquivó por poco, cuando parecía seguro que sería golpeado, lo que le provocó una sensación de incomodidad. Casi golpeó, pero no lo hizo. Era como patear agua sin forma. Más que nada. No quiero elogiarlo, pero es una técnica bien ejecutada. Es envidiable este cariño mutuo, señorita. Ante tales palabras escandalosas, Emilia montó en cólera. Decidió que debía librar al mundo de ese rey malvado y tiránico. Entonces, recordando lo que Subaru había dicho una vez sobre que esa era una frase típica para expresar enojo, Emilia volvió a enfurecerse. Al había hablado de ella y Subaru de una forma que no le gustó. Lo que le enfureció aún más fue que Al no creía en realidad lo que decía, solo lo decía para provocarla. Y además, lo he pensado durante un tiempo, pero Al, ¿por qué te ves tan solo cuando hablas conmigo? No es conmigo con quien estás hablando. No lo menciones solo cuando te conviene. Y otra cosa. Alzando la voz, Emilia blandió una enorme espada de hielo que había desenvainado, mientras Al alzaba una espada de piedra sobre su cabeza para bloquearla, y alguien se aferró a las piernas y la cintura de Al. Al jadeó al darse cuenta de que quien lo sujetaba era un soldado de hielo, construido por Emilia y parecido a Subaru. Con la mandíbula apretada, Al murmuró, esto es lo peor. En ese momento, Emilia levantó el pie con zapatos de hielo. Mírame bien cuando me hables. Esta vez, su poderosa patada atravesó la defensa rocosa y golpeó directamente a Al. Parte 5. Felt notó con atención el leve movimiento de la ceja de Jae. No estaba segura, pero en una situación desesperada donde no había nada que perder, pensó que no empeoraría. Así que decidió confiar en todas las esperanzas a las que podía aferrarse. Una de ellas era la idea de que tal vez algo insignificante pudiera estar escuchando la conversación entre ella y Jae, tal como sucedió cuando se enfrentó a la amenaza de muerte. Quédate callado. Con un ojo habitualmente entrecerrado, Jae lo abrió y se dirigió hacia la puerta de la habitación. La presión autoritaria de sus palabras hizo creer a Felt que, si se movía imprudentemente, un hilo alrededor de su cuello le infligiría un castigo instantáneo. Así, dejando a Felt inmóvil, Jae se dirigió hacia la puerta, pero en un instante, una afilada hoja la atravesó silenciosamente, apuntando sin piedad a la garganta de Jae. Felt jadeó al ver que la garganta blanca de Jae parecía a punto de ser atravesada por la espada, pero no. La punta se detuvo justo antes de desgarrarle la garganta. No fue su oponente quien la detuvo, Jae apenas logró defenderse enredando un hilo en la punta. Escapó de la muerte por los pelos, pero el peligro de Jae no terminó ahí. Una espada distinta a la que detuvo brilló como un rayo, derribó la puerta, y la luz de la espada ardió con furia. En medio de la tormenta de espadas que se aproximaba, Jae blandió sus hilos mientras saltaba hacia atrás. A pesar de que uno empuñaba una espada y la otra hilos, su choque produjo un sonido agudo, como acero contra acero, que llenó la habitación y quemó los ojos de Felt con la luz de la espada. Manejando hábilmente con ambas manos, Jae desató una descarga de hilos que destrozó la suntuosa decoración de la habitación. Sin embargo, el oponente también demostró una impresionante lucha con espadas dobles, atravesando la fuerza de frente y apartando con fuerza los hilos que enredaban sus espadas. ¡Uah! Una patada frontal golpeó de frente la delgada cintura de Jae. Jae giró su cuerpo instintivamente y, al dar media vuelta, salió volando, apoyó los pies contra la pared y aterrizó en el suelo, sujetándose el abdomen con la mano. Entonces, miró directamente a su intruso. Patear a una dama en el estómago sin previo aviso, ¿qué invitado más despiadado eres? ¿Hay necesidad de misericordia para un shinobi como tú? ¿No es eso discriminación contra los shinobi? Eso no es algo que un caballero haría, ¿sabes? Lamentablemente, no recuerdo haber merecido jamás la consideración de un caballero. Por mucho que llegue, con solo mi habilidad con la espada, solo puedo ser un espadachín. Diciendo esto, la persona se deshizo de los hilos de sus espadas dobles y dirigió sus serenos ojos azules a Jae. Para su autoevaluación, Felt murmuró en voz baja. No seas ridícula. Si era un caballero o no, ella no lo sabía. Pero ser evaluado simplemente como espadachín no basta.
Muchos no permitirían que ese hombre fuera juzgado solo por eso, como Feld también sabe. Porque el hombre que se hace llamar espadachín es Wilhelm Trias, una vez victorioso en la cima de la esgrima, conocido como el demonio de la espada. Wilhelm Trias. Al enterarme de la grave situación del reino, he venido a ofrecer mi humilde ayuda. Mientras escuchaba esa introducción, Feld suspiró mientras retrocedía hacia la esquina de la habitación. Ante refuerzos inesperados, sus emociones estaban terriblemente mezcladas. El hermano mayor de ese bicho Soda, la verdad es que no elige sus métodos, ¿eh? ¿Qué le pasa al tipo de Emilia? Ella murmuró algo entre asombro y admiración. Fin. Muchas gracias amigos por acompañarme en este streaming y nos vemos en el siguiente.